León X llegó al trono papal no solo como líder espiritual, sino como heredero de una dinastía política y cultural. Su linaje, los Médicis, dominaba Florencia con el poder de la banca y el arte. Al asumir el papado, llevó consigo una visión más cercana al esplendor de las cortes que al recogimiento del Evangelio. El lujo vaticano alcanzó nuevas cimas, no por caridad o fe, sino por ostentación. El Papa no parecía un siervo de Cristo, sino un príncipe del Renacimiento. Esta confusión entre lo divino y lo mundano preparó el terreno para la ruptura. Cuando la Iglesia se convierte en espectáculo, la fe se vuelve sombra. La venta de indulgencias, legitimada bajo el mando de León X, representó una traición profunda a los valores del cristianismo primitivo. Prometer la salvación a cambio de dinero transformó el perdón en mercancía. La lógica de la redención se subordinó a las deudas de la Basílica de San Pedro. El alma dejó de ser el centro, desplazada por los intereses financieros. No fue solo un error teológico, fue un acto de corrupción disfrazado de doctrina. En ese momento, la institución se fracturó desde adentro. Las grietas no se vieron de inmediato, pero el colapso ya había comenzado. El arte floreció bajo León X, pero su belleza ocultaba tensiones más hondas. Los encargos papales financiaron a artistas como Rafael y Miguel Ángel, pero también sirvieron como cortinas doradas ante la decadencia interna. Se erigían cúpulas mientras se ignoraba el hambre espiritual del pueblo. Se pintaban santos, pero se vivía sin santidad. Esta paradoja no era nueva, pero alcanzó su punto más alto en su pontificado. La estética fue usada como redención simbólica, cuando la verdadera transformación requería otro tipo de belleza, la del alma honesta. León X no fue un hombre ignorante. Su formación humanista lo convirtió en uno de los papas más cultos de su época. Sin embargo, esa misma inteligencia no fue usada para reformar, sino para perpetuar un sistema en crisis. Cuando Lutero alzó la voz, el Papa respondió con desprecio, no con escucha. Perdió la oportunidad de transformar una crítica en diálogo. Prefirió silenciar antes que comprender. No fue el hereje quien cerró el camino, sino el pontífice que se negó a cruzarlo. El saber sin humildad se vuelve arrogancia disfrazada de razón. El silencio de León X ante la desigualdad de su tiempo pesa más que sus decretos. Mientras Europa ardía en tensiones sociales y religiosas, el Vaticano se mantenía encerrado en sus palacios. No hubo gestos de compasión, solo gestos de poder. En lugar de acercarse al pueblo, se blindó con obispos afines y banquetes interminables. Olvidó que el verdadero liderazgo nace del servicio, no del protocolo. Cuando los pastores se alejan del rebaño, el lobo encuentra el camino abierto. El inicio de la reforma no fue un rayo en cielo claro. Fue el desenlace de una acumulación de silencios, abusos y desvíos. León X encarnó ese momento crítico en que la Iglesia dejó de escucharse a sí misma. El cristianismo institucionalizado había perdido contacto con sus fuentes. Mientras se debatía sobre dogmas y canon, el mensaje de Jesús quedaba relegado. No fue solo Lutero quien acusó el vacío, fue la historia misma la que dictó sentencia. Las estructuras que no se renuevan, colapsan por inercia. El nepotismo fue otra de las marcas del gobierno de León X. Muchos cargos eclesiásticos fueron otorgados por afinidad familiar o conveniencia política. El altar se convirtió en escalera de ascenso para los de su linaje. Así se desdibujó la frontera entre vocación y ambición. Lo sagrado fue instrumentalizado para afianzar poder. Bajo este esquema, la espiritualidad quedó reducida a rituales vacíos, repetidos sin convicción. Cuando la fe se convierte en instrumento, deja de ser refugio. León X murió sin ver la magnitud de la grieta que había abierto. Para él, los ecos de Lutero eran ruidos menores. No comprendió que las palabras del monje germano no solo hablaban contra la Iglesia, sino que interpretaban un sentir extendido. El Papa subestimó el poder de la palabra cuando es vivida con coherencia. Creyó que la autoridad bastaba para silenciar la verdad. Pero la verdad, cuando ha sido ignorada demasiado tiempo, se convierte en fuerza imparable. La contradicción entre la figura de León X como mecenas del arte y como promotor de abusos eclesiásticos nos obliga a cuestionar cómo juzgamos la grandeza.
¿Puede un hombre ser recordado por su amor a la belleza y al mismo tiempo por su ceguera ética? ¿Cuál pesa más en la memoria colectiva? El Renacimiento nos dio obras eternas, pero también nos mostró cómo el poder puede usar la cultura como escudo. La gloria estética no redime la miseria moral. León X representa el límite de una época. Su papado fue el punto de quiebre entre dos paradigmas, uno basado en la autoridad incuestionable y otro que buscaba regresar a la fuente. La Reforma no fue un accidente, sino una respuesta. Su figura nos recuerda que incluso el poder más consolidado puede desmoronarse si no está sustentado en justicia. Las estructuras pueden ser impresionantes por fuera, pero si se vacían de verdad, se convierten en ruinas decoradas. La historia no olvida aquello que se quiso tapar con oro.